Bien, el tema de hoy, chicos, es sucesiones aritméticas, como lo puedes apreciar en pantalla. Ya la semana pasada estuvimos hablando de diversos tipos de sucesiones. Vimos sucesiones numéricas, alfabéticas, alfanuméricas, sucesiones especiales, pero hoy día nos vamos a centrar en una sucesión numérica, ¿correcto? En una sucesión numérica que tiene algo en particular. ¿Ya? Esta sucesión es la famosa sucesión aritmética. ¿Qué es lo que tiene en particular esta sucesión? Pues vamos a explicarlo, ¿ya? A ver, vamos a agrandar un poquito aquí, ¿ya? Muy bien. Entonces, sucesión aritmética, ya es aquella sucesión numérica en la que la diferencia de dos términos consecutivos es constante. Profesor, ¿qué quiere decir eso? Que sea constante. O sea que siempre se va a repetir la misma diferencia. A esta diferencia se le llama razón aritmética. Nosotros la clase pasada a esto le llamamos patrón. No sé si te acuerdas, pero le llamamos patrón. ¿Ya? Muy bien. Bueno, una razón aritmética es como ese patrón para que lo puedas comprender. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos esta siguiente sucesión aritmética. 34, 37, 40, 43, 46 y así sucesivamente. Si te das cuenta, el patrón, la razón es constante. Más 3, más 3, más 3, más 3, más 3. Entonces, la razón, a ese patrón nosotros le llamamos razón. La razón vendría a ser más 3, ¿correcto? Más 3. Pero así como hay razón positiva, también existe razón negativa, ¿no? Acá al costado, en el otro ejemplo, se puede apreciar que tenemos esta sucesión, ¿no? 189, 174, 159 y así sucesivamente. ¿Cuál es el patrón? Que se le está restando 15. Menos 15, menos 15, menos 15, menos 15. Entonces, este patrón ya vendría a ser la razón aritmética, ¿correcto? La razón aritmética también puede ser negativa, como se puede apreciar allí, ¿correcto? Bien, como iba diciendo, hasta aquí estamos viendo que una sucesión aritmética es aquella en la que el patrón siempre va a ser el mismo, ¿ya? Si se suma 3, a todos se suma 3. Si se resta 10, a todos se resta 10. Y la otra característica que estamos viendo es que esa razón puede ser o positiva o también puede ser negativa. ¿Correcto? Hay que tener en cuenta esto. Muy bien. Ahora, en estas sucesiones, tú fácilmente vas a identificar al término que ocupa la primera posición, al término que ocupa la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y así sucesivamente. Ejemplo. Este primer numerito que ves aquí es el término número 1. ¿Por qué se le llama término número 1? Porque ocupa la primera posición. El que sigue es el término número 2. El que sigue es el término número 3. Término 4, término 5 y así sucesivamente. Profesor, ¿hay término 0? La respuesta es que sí. ¿Y cuál es el término 0? El que está antes del término 1. Ah, o sea, profesor, que antes del término número 1 hay el término 0, por supuesto. ¿Y cómo se calcula el término 0, profesor? Siguiendo el patrón. Si el patrón es el mismo, acá sería más 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué número, si tú le sumas 3, te da 34? Facilito, pues, el 31.
Entonces el término 0 vendría a valer 31. ¿Cómo se puede apreciar aquí? Lo mismo se puede hacer con el 189. Este es el término número 1, porque es el primero que aparece en la sucesión. Pero hay término 0, por supuesto. Claro, hay término 0. ¿Y cuál es el término 0? Bueno, si tú sigues el patrón, o mejor dicho, la razón, acá tendrías que restarle 15. ¿Correcto? ¿Cuál vendría a ser el término que va aquí? Bueno, vendría a ser el 204, ¿no? El 204. Muy bien. Ya están. Entonces, acá pondríamos 204. Ese vendría a ser el término número 0. Bien, entonces, profe, ¿por qué nos enseña el término 0? Porque hoy día vamos a utilizar ya una formulita en la que se va a utilizar el término número 0, que ya sabes cómo sacarlo, ¿no? Has visto cómo se obtiene el término 0. Ya está, muy bien. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar ya vendría a ser esta. El término enésimo es igual al término 0 más el número de elementos o cantidad de términos multiplicado por la razón. ¿Ya? ¿Cómo, profesor? Aquí están los nombres. ¿Ya? A ver. Término enésimo vendría a ser representado con este símbolo, Tn. ¿De acuerdo? El término 0 es el que ya te enseñé, que vendría a ser el término que está antes que el primero. ¿De acuerdo? Muy bien. La razón aritmética, ¿ya? La razón aritmética está representada con la R, ¿ya? ¿Qué es la razón aritmética? El patrón, que como hemos dicho puede ser positivo o puede ser negativo. Profe, ¿qué cosa es la N? La N, como ves allí, es el número o la cantidad de términos que hay. ¿Correcto? El número o la cantidad de términos que hay. Ejemplos. A ver. Si a nosotros nos piden calcular el término enésimo, ¿correcto? El término enésimo. ¿Qué significa el término enésimo, profesor? El término de posición n, ¿correcto? Término de posición n. Así como hay término de posición 1, hay término de posición 2, término de posición 25, término de posición 100. También hay un término de posición n. ¿Correcto? ¿Y cómo se calcula el término de posición n? Siguiendo la formulita que puedes apreciar aquí. Entonces, mira, para poder nosotros calcular el término de posición n, utilizamos esta formulita de acá. Esa es la formulita, ¿ya? ¿Qué necesitamos? El término 0. El término 0 es el que está antes del primero. Mira, aquí está el primero, el que está antes, el 4. Entonces, en vez de poner término 0, lo vas a cambiar y le vamos a poner 4. Muy bien. Ahora, la razón, el patrón, que hemos dicho que siempre va a ser el mismo. Mira, más 6, más 6, más 6, más 6, más 6. Entonces, el patrón o la razón vendría a ser 6 o más 6. ¿Está? Entonces, en vez de poner la R, lo vamos a cambiar y vamos a poner más 6. O sencillamente 6, ¿no? Muy bien. Entonces, una vez que se hace eso, ¿ya? Esto quedaría así, ¿no? Este 6 va a multiplicar a la n, que nosotros no sabemos qué número vale, la n no lo sabemos, ya salvo que el problema lo diga, ¿correcto? Salvo que el problema lo diga. Entonces ya está, pues, ¿no? Ahora, quedaría así, mira, sería 6 multiplicado por n más 4, ¿correcto? 6 multiplicado por n más 4. Acá hacemos una corrección, acá tiene que ser 6 por n más 4. Y eso, muchachos, es el término enésimo. ¿Ya? El término enésimo vendría a ser 6 multiplicado por n más 4. ¿Correcto? ¿Ya? O sea, que cada vez que a ti te pidan calcular el término enésimo, en tu resultado tiene que aparecer la n. Ya, nunca te vayas a olvidar de eso.
Si a ti te piden el término enésimo, en tu resultado, de alguna manera tiene que aparecer la n. ¿Ya? Muy bien. Listo. Pues no, de la misma manera se hace aquí. ¿Ya? Otra vez se aplica lo mismo, ¿correcto? Acá averiguas el término cero, averiguas el patrón o la razón, y se aplica la fórmula que tú ya sabes cuál es. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver ejemplos en la práctica dirigida. Ahora, siguiente caso. Así como nos piden calcular el término enésimo, también nos van a pedir calcular el término de posición 10, 20, 15, término 18. Muy bien. Acá, por ejemplo, nos piden el término de posición número 20. Entonces, como a ti te piden la posición número 20, ¿ya? Tú vas a asumir que esta sucesión que estás viendo aquí solamente va a tener 20 elementos, ¿correcto? Va a tener 20 elementos. Profe, ¿por qué voy a asumir eso? Porque a ti te piden el término de posición 20. Ah, ya, profe. O sea que si a mí me piden el término de posición 30, esta sucesión yo voy a asumir que tiene 30 elementos. Perfecto. ¿De acuerdo? Estamos. Muy bien. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Explicamos, ¿ya? Mira, este vendría a ser el término número 1, término número 2, término número 3, término número 4 y así, ¿no? Yo quiero averiguar cuál es el término de posición 20. Ese es el que yo quiero averiguar. ¿Cuánto valdrá? Ya está. Entonces, el término de posición número 20, ¿ya? Vendría a ser, según la fórmula, mira, a ver, término 0 más n multiplicado por la razón, ¿correcto? N multiplicado por la razón. Ya está. Ahora, mira, si a ti te piden el término de posición 20, ¿ya? Estamos diciendo que hay 20 términos en esa sucesión. Entonces, si hay 20 términos en esa sucesión, la n, muchachos, va a tomar este valor. Si me dicen posición 20, entonces la n será 20. ¿Está bien? Entonces quedaría así. El término 20, porque la n va a tomar el valor del 20, va a ser igual al término 0, que lo tenemos aquí, que vale 19, ¿ya? Vale 19, más el número de términos, que hemos dicho que la n va a tomar el valor del 20, ya está, sería 20, multiplicado por la razón, que ya lo tienes aquí, ¿no? Que vendría a ser más 4. Ya está, ¿no? Más 4. Bien. Haciendo las operaciones, esto sale 99, ¿no? Entonces el término número 20 vendría a ser 99. ¿Ya? Entonces, muchachos, cuando a ti te pidan la posición número 30, para ti la n valdrá 30. Cuando te pidan la posición 50, para ti la n valdrá 50. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Esas van a ser las dos claves para resolver los ejemplos, ¿ya? Muy bien, hemos visto bastante teoría, vámonos ahora sí a la práctica, ¿ya? Rápido, porque el tiempo nos gana. Entonces, nunca te vayas a olvidar de la formulita que estamos viendo, ¿ya? Término n es igual al término 0 más la razón multiplicada por n, o al revés, ¿no? N por r, que es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Listo. Vamos a copiarlo, ¿ya? Muy bien. Entonces, pregunta número 1. Nos dicen, calcula el término enésimo. Ya está. Muy bien. Entonces, como nos piden el término enésimo, ya. Ahí está. Listo. Ahora sí. Bien. ¿Qué necesitamos para calcular el término enésimo? Necesitamos el término 0 y la razón. ¿Correcto? Entonces, primero vamos con la razón. ¿Cuánto vale la razón? Eso se calcula haciendo lo siguiente. Pones las flechitas y tienes que fijarte cuál es el patrón.
Muy bien, y creo que ya se dieron cuenta cuál es el patrón. Estimado Josué, ¿cuál es el patrón o la razón? La razón aritmética es 4. Muy bien, 4 positivo. Entonces vamos a poner aquí más 4, más 4, más 4 y más 4. Entonces esa vendría a ser la R. Ya está, profe, ya tenemos la R. Perfecto, ¿qué más nos falta? Nos falta el término cero. ¿Y cuál vendría a ser el término cero, estimada Elita? ¿Lo puedes averiguar? 2, profesor. Muy bien, es correcto, Elita. Así es. Porque acá vamos a retroceder 4. Y ese vendría a ser el 2. Perfecto, entonces ya tenemos el término cero y ya tenemos la R. Podemos averiguar el término enésimo. Entonces, término enésimo es igual al término cero, que vale 2, más la razón, que vale 4, o más 4, ya yo voy a poner 4 de frente, por n, que no sabemos cuánto es. ¿Ya? No sabemos cuánto es. Acomodando esto bonito, sería 4 por n, 4n, más este 2 que está aquí. Ahí quedó. Recuerda que cuando te piden término enésimo, tu respuesta tiene que tener por alguna parte a la n. ¿Ya? No te vayas a olvidar de eso. Algunos creen que esto es como una fórmula, ¿no? Sí, pues en realidad sí es como una fórmula, ¿no? Pero recuerda que si te piden término enésimo, tiene que aparecer en tu respuesta la n de alguna forma. Si no te aparece la n, entonces no es término enésimo. ¿Ah? Cuidado con eso. Bien, rapidísimo. Lo copiamos, por favor. Bien, ejemplo 2. Nuevamente nos piden calcular el término enésimo. Entonces, recordando la formulita que la tenemos aquí, ya está. Para calcular el término enésimo necesito el término cero y también necesito la razón. Empezamos entonces. Calculamos la razón primero, ¿ya? Ponemos las flechitas, ustedes ya saben, ponemos las flechas. Y pues queda más que claro, muchachos, que la razón vendría a ser más 7, ¿no? Eso ya para qué preguntaron. Está fácil. Más 7, más 7, más 7. Ya está. Entonces ya tenemos la razón aritmética. Ahora, la pregunta es, ahí sí me ayudas. ¿Cuánto vale el término cero? Estimado Josué, por favor. El término cero, profesor. Sí, el término cero. Entonces es 6. Correcto, muy bien. Gracias, Josué. El término cero es 6. Excelente. Entonces ya tengo el término cero, ya tengo la razón, ya tengo todo lo que necesito. Reemplazamos. En vez de poner término cero, vamos a poner este 6 que está por aquí. Y en vez de poner la R, vamos a poner este 7 que vemos por acá. Entonces, el término enésimo es igual a 6 más 7 multiplicado por n. Acomodando un poquito mejor esto de acá, término enésimo vendría a ser 7 por n, se coloca así directo, 7n más 6. ¿Ya? Esa vendría a ser. Muy bien. Ejercicio número 2, finalizado. Pregunta 3, otra vez nos piden calcular el término enésimo. Nuevamente. Entonces vamos a utilizar la fórmula nuevamente. ¿Ya? Listo. Entonces vamos a poner las flechitas. Muy bien. A ver, entonces, estimada Giselle, ¿nos ayudas con término cero y la razón también, por favor? El término cero es 101. 101. Ajá, muy bien, gracias. Eso es.
¿Y por qué el término 0 es 101, chicos? Estimada Natalia. Porque la razón aritmética es -5. Entonces 101 menos 5 es 96. Correcto, muy bien. Entonces ya tenemos el término 0 y tenemos la razón aritmética muy bien explicado. Listo, este es el término 0. Reemplazamos entonces. En vez de poner término 0, colocamos 101. Y en vez de poner R, ojo, la R ahora es negativo. Y cuando es negativo, de preferencia, colocamos paréntesis para no equivocarnos. Muy bien. Entonces, término enésimo vendría a ser igual 101 más la razón que es negativa por n. Ya está. Muy bien. Quedaría así entonces. Término enésimo es igual a 101. Y esto es algo que ustedes han aprendido en álgebra, ¿no? Este más multiplica a este menos y según la ley de signos, más por menos es menos, ¿verdad? Menos 5 multiplicado por n. Y esa sería la respuesta del ejemplo 3. Nos dicen, calcula el término 30. Ok. Bien. Vamos a utilizar la formulita. Entonces, cuando a ti te piden calcular el término 30 o cualquier otro número, ya, a partir de ese momento, en tu cabeza va a estar que la n va a tomar la posición 30. ¿Correcto? Término 30, si te piden el término 30 o cualquier número, entonces para ti la n va a valer 30. ¿Ya? La n va a tomar el valor del 30. Perfecto, profesor. Entonces quiere decir que ya tengo la n, ya está. Necesito la r. Eso se puede calcular fácilmente, ¿no? Eso ustedes ya saben. Ponemos las flechitas y ya salió, pues, ¿no? ¿Cuánto vale la razón? Entonces, a la vista sale que esto es más 3. Más 3, más 3 y así. Pregunta, ¿cuánto vale el término 0? Estimado Juan Martín. Profesor, vale 11, profesor. Así es, correcto, estimado Juan Martín, así es. El término 0 vale 11, por supuesto. Ya está. Entonces, ya tengo el término 0. Ya tengo la razón. Ya tengo la n. Ya, pues ya tengo todo listo para utilizar mi fórmula, ¿no? Entonces, término n, pero en vez de poner n, vas a poner el 30, ya sabes. El término 30 es igual al término 0, que vale 11, más la razón, que vale más 3, o sencillamente 3, multiplicado por la n, que vale, dijimos, 30. Ya está. Muy bien, ¿podría alguien tan amable resolver esta pequeña operación y decirnos cuánto sale? A ver, estimado... a ver, Rainer, ¿lo puedes hacer, Rainer? Profesor, sale 101. Muy bien, correcto, Rainer. Excelente. Muy bien, entonces el término 30 vendría a ser 101, ¿no? Esto de acá sale 90. Y como dijo su compañero, la respuesta es 101. Listo, ya está. Muy bien, exercise number 5, o ejercicio número 5. Dice, calcula el término de posición 24. ¿Ya? A ver. Dijimos que cuando a ti te pidan la posición tal en número, la n va a tomar este valor. Entonces la n va a tomar este valor. ¿Correcto? Bien. Averiguamos la razón, que si te das cuenta,
está aumentando de 5 en 5, ¿no? Aumenta de 5 en 5, entonces la razón vendría a valer más 5. Entonces, R vale más 5. Ahora, también necesitamos el término 0. Y el término 0 es el que está aquí, antes del de acá. Entonces ponemos aquí más 5. Así que el término 0 vendría a ser, ¿qué número más 5 me da 16? 11, pues. 11. Entonces, el término 0, 11. Entonces ya tengo todo. Yo tengo todo lo que se necesita. El término n, pero la n vale 24. El término 24 es igual al término 0, que vale 11, más la razón, que vale 5, 5 nada más, o más 5 también le puedes poner, y la n, que vale 24, ¿no? Entonces el término 24 vendría a ser a 11, o más 5 por 24, eso vendría a ser 120. Y el término 24 vendría a ser 11 más 120, 131. Ya, esa vendría a ser la respuesta del ejercicio número 5. Pregunta 6, nos dicen, calcula el número de términos de la siguiente sucesión. Entonces, cuando a ti te piden calcular número de términos, ya sabes que el número de términos es la n. Entonces, ahora tenemos que averiguar cuánto vale la n. ¿Ya? Ojo con eso. Muy bien. Entonces, si esta sucesión tiene 20 términos, entonces la n vale 20, ¿no? Lógico. Si esta sucesión descubres que tiene 50 términos, la n vale 50. Entonces, a ver. Cuando a ti te piden calcular el número de términos, ya, ojo con eso, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Paso número 1. El último término, este que estás viendo aquí, ese va a ser el término de posición n. ¿De acuerdo? Vuelvo a decir, cuando a ti en una pregunta, ya sea en el test o en la tarea, te pidan calcular el número de términos, para ti, el término enésimo o el término n va a ser el último. ¿Correcto? Va a ser el último. Ya está. Seguimos. Bueno, este de acá vendría a ser el término número 1, este término 2, término 3, término 4. Colocamos nuestra fórmula. Ya está. Muy bien, la ponemos por aquí mejor. Listo. Entonces, ya tenemos el término enésimo. Muy bien, ya está. Profesor, ¿qué más necesito para mi fórmula? El término 0. Ah, ese todavía no sé cuánto vale. Lo averiguamos. Muy bien. A ver, entonces el término 0 es el que se encuentra antes del término 1. Pregunta, ¿cuánto vale el término 0? Así al ojo nomás, ¿no? A ver, Sarum. 21. Correcto, eso es al ojo, ¿no? 21. Ya está, profesor. 21 es el término 0. Perfecto. Ahora, ya tenemos el término 0. Lo vamos a colorear. Ya está. Término 0. Listo. Y nos estaría faltando la razón, ¿no? Estimado... ¿quién está por aquí? Allá. Estimado Rainer, ¿cuánto vale la razón? Más 3, profesor. Así es, correcto, muy bien. La razón es más 3, ¿ya? Y lo vamos a poner para completar nuestro ejercicio. Más 3, más 3, más 3, todo es más 3. Entonces yo ya tengo la razón, ¿ya? Lo vamos a pintar de color moradito. Ya está. Muy bien. Profe, pero falta la n. Sí, claro, la n es lo que tenemos que averiguar, ¿no? Eso es lo que nos falta. Entonces reemplazamos, ¿ya? En vez de poner t sub n, vamos a poner 81. En vez de poner término 0, vamos a poner 21. Más, en vez de poner r, vamos a poner 3 o más 3.
Y la n, como no sabemos cuánto vale, lo dejamos ahí. Listo, muchachos, lo que se ha formado a continuación es una ecuación que tú puedes resolver muy bien, ¿ya? Este 21 que está sumando, ya lo pasas al otro lado a restarse con el de aquí. Entonces te quedaría así, ¿no? Te quedaría 81 menos 21 es igual a 3 multiplicado por n, ¿no? Restamos entonces. Esto saldría 60, ¿correcto? Saldría 60. 60 es igual a 3 multiplicado por n. Ahora, si este 3 está multiplicando, ya, pues, ¿no? Ya hasta aquí te escuché, ¿no? Pasa a dividir, ¿cierto? Pasa a dividir. Listo. Entonces, 60, si lo divides entre 3, lo que te salga, eso vendrá a ser igual a la n. Y creo que todos nosotros sabemos cuánto es 60 entre 3, ¿verdad? 60 entre 3 es igual a 20, ¿no? Eso quiere decir, muchachos, que hay 20 términos en el ejercicio número 6, ¿ya? Y esa vendría a ser la respuesta de este ejemplo. Pregunta 7 dice, ¿cuántos términos tiene la siguiente sucesión? O sea, nos están preguntando lo mismo que la pregunta número 6. Hay que averiguar la n. Cuando te preguntan a ti cuántos términos hay, te están pidiendo que calcules la n. ¿Ya? ¿Cuánto vale la n? Listo. Bien, entonces, otra vez vamos a utilizar nuestra queridísima fórmula que toda la clase le hemos utilizado. Y vamos a ver los datos, ¿ya? Entonces, cuando a ti te pidan calcular la n, dijimos que el paso número 1 es que el último elemento, el último término, ese va a ser el término de posición n. Paso 1, ya está. Entonces yo ya tengo cuánto vale el término de posición n. Ya aquí está, mira, ya está. Paso 1. Paso 2, averiguas el término de posición 0. Muy bien, a ver. Ya está. ¿Cuánto vale el término de posición 0? Así, al ojo nomás. Estimado, a ver, me parece que Daniel estaba listo, ¿no? Muy bien, Daniel, ¿lo puedes mencionar? ¿Cuánto es el término 0? Profesor, Sí, dígame. es -4, va restando -4. Yes. Ahí Sí. va a sumar 64, 68, profesor. Eso es, Daniel. Muy bien. Buena respuesta. Profesor, 68. yo le estoy haciendo mi mano para que me muestre el ejercicio 2 y 1. Y es ¿Ya? que no alcancé a copiar. Bien, a la parte final de la clase lo mostramos. Entonces ya tenemos el término 0. Gracias, estimado Daniel. Ya está. Término 0, 68. Perfecto. Está pendiente la razón que ya la había mencionado Daniel, profesor, se está restando de 4 en 4. Entonces ya tenemos todo lo que necesitamos para poder resolver este ejercicio, ¿ya? A ver, pero eso sí, cuando la razón es negativa, hay que hacerlo con cuidado porque podemos malograr el ejercicio. A ver, entonces, en vez de poner término enésimo, vamos a poner el 8. Término 0 vendría a ser 68. Ya está. Más, cuando la razón es negativa, ¿te acuerdas que poníamos paréntesis? Lo mismo vamos a hacer. ¿Ya? Lo mismo vamos a hacer. Vamos a poner paréntesis. Menos 4 multiplicado por n. ¿Correcto? Listo. Entonces tendríamos 8 es igual a 68. Un poquito de álgebra. Este más multiplica a este menos y se transforma en menos. Este 4 multiplica a la n y se queda así. ¿Correcto? Bien, a continuación, si este 4n está con signo negativo, mejor lo paso para acá con signo positivo. Entonces sería 8 más 64n es igual a 68. Ya, mira, lo estamos haciendo paso a paso, suave nomás, ¿ah?
Luego, este 8 que está sumando aquí, lo vamos a pasar a restarse con ese 68. ¿Correcto? Uy, acá me he confundido. Acá es 4n. Ya está. Entonces ponemos aquí 4n es igual a 68. Y este 8 que estaba sumando ahora pasa a restar. Menos 8. Listo. Quedaría así. 4n es igual a 68 menos 8 me da 60. Y finalmente, este 4 que está multiplicando a la n, lo pasamos a dividir, ¿no? Entonces, n es igual a 60 dividido entre 4. Y eso sale 15, ¿no? Listo, y esa vendría a ser la respuesta. ¿Ya? Respuesta final del ejercicio número 7. n es igual a 15. Muy bien, hay 15 términos entonces en el ejercicio 7. Bien, de esta manera estamos llegando a la conclusión de nuestra clase, ¿ya? Y lo que sigue a continuación en unos breves minutos es el test en línea, ¿ya? Muy bien, vamos a terminar de copiar a los que le faltan, ¿ya?